La palabra de hoy. Debe haber alguna forma de salir de aquí, dijo el bromista al ladrón. Hay demasiada confusión, no encuentro consuelo. Del himno de Bob Dylan, que se convirtió en un gran éxito en Jimi Hendrix, acogido como guía del pensamiento por Noel Rubini, 2022, en el inicio del capítulo 12 y el último de su apabullante Mega Amenazas de Deusto y traducido al español por Mercedes Vaquero en el 2023. Eso merece volver a leerse. La palabra. Debe haber alguna forma de salir de aquí, dijo el bromista al ladrón. Hay demasiada confusión, no encuentro consuelo. Del himno de Bob Dylan, que se convirtió en un gran éxito de Jimi Hendrix, acogido como guía del pensamiento por Noel Rubini en 2022, en el inicio del capítulo 12 y último de sus apabullantes mega amenazas en Deusto, y traducido al español por Mercedes Vaquero en el 2023. Esa es la palabra que José Israel Cuello ha elegido y que quisiéramos que de la palabra nos hable un poquito antes de pasar a el segundo punto. Bueno, que estamos en una confusión y hay que trabajar con ella. Tan sencillo como es. Que todo está confundido. Sí. Ahí tenemos al señor Trump elegido presidente de los Estados Unidos una vez más. Y después del fraude, ¿cómo vive Nicolás Maduro? ¿Cómo se sostiene? Tan sencillo como eso, es una confusión. Bien, todo está confuso. Hay una izquierdería en América Latina que tú no puedes decir que el señor que del Salvador es igual que el de Chile. Bien. No, dice que el líder debe ser temido, amado o respetado. Vamos a ver con cuál de las tres. Vamos a ver lo siguiente. Estados Unidos fijó la toma de posesión del candidato de oposición para enero. No, eso estaba fijado antes. Y nosotros vamos a decir lo que dice José. Bueno, después del fraude, ¿cómo sobrevive Nicolás Maduro? Bueno, a 4 meses de las elecciones presidenciales venezolanas, Nicolás Maduro ni siquiera ha presentado pruebas que respalden los resultados anunciados el 29 de julio por él mismo. O sea, esos eran los resultados. Nadie se lo cree. Pero ¿qué hace con esa pila de gente presa? Eso es lo que le crea más problemas. Ahora estaba promoviendo una ley de sancionar por un equivalente en dólares importante, casi a $1 millón, a personas que según digan, bajo sus criterios, promuevan sanciones hacia su gobierno, hacia su país. Bueno, el asunto es que esa negativa de aceptar los resultados y a soltar los presos que como resultado de la protesta están en detención irregular y no tienen sentencia alguna, ni sometimiento alguno, ni pruebas alguna de que sean discordantes, salvo en su opinión política. Lo cierto es que la situación ratifica los resultados, porque él no presenta actas electorales, mientras que la oposición sí las presentó. La oposición tuvo el criterio de recoger las copias de las actas electorales, como debe ser, por sus delegados en mesa, y ese paquete de información está en el mundo entero. Pero no la información del gobierno, que insiste en quedarse.
Pero ¿cómo se va a hacer? Hay un momento de desglobalización en que Estados Unidos se dio cuenta que estaba, o entendió que estaba creando un monstruo en China y se retiró. Es cierto que la expansión china descompuso a la Unión Soviética, descompuso más profundamente la unidad del movimiento de izquierda en el mundo, Sí. y creó un polo político distinto, pero además económico y social. Bien. Lo cierto es que el 10 de enero de 1925, avanzando, Maduro concentra sus esfuerzos en dos frentes. Por un lado, mantener el control a través de la fuerza y la violencia. Por otro, desarrollar estrategias para reequilibrar el poder tras sus fracasos a partir de los pasados comicios. Ellos lograron en las elecciones anteriores, que tenían un esquema semejante, porque Juan Guaidó ganó esas elecciones, pero en esa ocasión no tuvo la oposición el cuidado de conservar las copias de actas, que es complicado, Sí. porque lograr que los delegados de mesa se lleven la copia que le toca y la entreguen no es un problema sencillo para ningún partido político en el mundo. No, menos un país tan grande con tantas mesas electorales y tantos votantes también. Sí, bueno, cada país tiene las elecciones del tamaño Sí. de sus votantes. Y la gente lo asume así, sí. Lo asume así, pero la disciplina partidaria de recoger la copia del acta de cada mesa, gane o pierda, Gane o pierda. para que su partido tenga una visión clara de cuál fue el resultado de la elección, eso no es habitual. Ni aquí ni en Estados Unidos es fácil. Mucho menos en Venezuela, donde hay una militarización de todas las actividades. Y hay una justicia sesgada, donde se emiten actas de complacencia con el Estado, que se sabe que son complacencia con el Estado. De manera que Maduro busca hoy que el país abandone la discusión sobre los resultados de las elecciones y se concentre en las legislativas, regionales y locales del próximo año con opositores manejados, porque ahí es más fácil, son elecciones que tienen menos consecuencias de los resultados. A que se está eligiendo las autoridades políticas centrales, administrativas, mientras que en lo otro es más simbólico, donde no hay efectos en las elecciones que pasaron. Imagínate las siguientes. Aquí, por ejemplo, hoy hay un senador que tiene muchísimos años en el Senado que dice que no, que a él no hay que darle, que va a presentar un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones. Las exoneraciones. Sí. Y las dos exoneraciones. Señor, pero ¿cuántas exoneraciones ha ejercido usted? Ya la agencia de carros se llenó. Ya no necesito, ya él no necesita más. No, pero también el proyecto incluye otra cosa, que dicen también que para el 2028 ya estarían hablando de que el Senado le compraría vehículos para sus legisladores. O sea, que de sacárselo de su propio bolsillo de todo lo que ganan, ahora va a convertirse en un gasto público también, de alguna manera. Desde el poder, Maduro ha diseñado y promueve una oposición genuflexa. Él ha tenido siempre una oposición que no es tal, que es cómplice de sus desmanes y de su capacidad de hacer de una nación rica una nación pobre. O sea, en Venezuela... Una falsa oposición. ¿no? Una oposición latinoamericana. Sí. Una oposición controlada. Fluida, así como. Sí, con debilidades. Sí. Bueno. Desde esa falsa oposición se resaltan las bondades del derecho electoral chavista, mientras se desarrolla una estrategia de normalización y de pasar las páginas
bajo un férreo control social de los defensores de los derechos humanos. Tras el empobrecimiento ilícito de la que fuera muy rica Venezuela del pasado, con un 80% de energía hidráulica antes del chavismo, y las más grandes reservas de petróleo del mundo, han sido dilapidadas de manera irresponsable. Bueno. De manera que esa es la situación de Venezuela hoy, Sí. Cuando usted que me habla de... que no parece tener salida, Yo, porque ya con Juan Guaidó sabemos lo que pasó. que está guaidado. Está bien. Bien, después de que estuvimos hablando con el ingeniero José Israel Cuello de la situación del bien definido por el empobrecimiento ilícito de Venezuela, precisamente de... Los logros de las revoluciones ahora, en gran medida, son la práctica de el enriquecimiento ilícito. Ujú. Sí, Hay un enriquecimiento lícito, el que se produce como efecto del trabajo. sí, Y hay un ilícito que se ejerce desde el poder y constituye no más que la pobreza de las naciones. No es posible entender que Venezuela sea pobre. No es posible. Y que su frágil, como en todas partes, estructura social se haya desmadejado a cambio de un caos político y social. Y de una inmigración que nunca existió en Venezuela. Venezuela era país de migrantes, de recibir muchos inmigrantes. Era una meca. Cuando los polacos, Sí. y los polacos y los iluses de Europa salían corriendo para América, sí. la meca era Venezuela. No, pero desde los tiempos de la independencia de nosotros también. Pero también, no sé, hay que ir fijándose cómo, si fue la muerte de Chávez, si fue los cambios políticos o los resultados no esperados de lo que fue esa revolución chavista, que fue a petroleazo limpio que Chávez la trató de imponer en esos países. Porque él lo decía, era a base, esa gente a la cual él le puso su programa de apoyo, a fin de cuentas no, fueron gobiernos de tendencia izquierdista que no permanecieron en el tiempo ni tuvieron continuidad y se fueron debilitando y desapareciendo, así mismo como fue desapareciendo la posibilidad de Venezuela de ir apoyándolo porque estaba cayendo en la situación actual. Eso es, pero es muy lamentable la situación. Pero otro de los temas que pero ellos no tuvieron la oportunidad de retirarse como consecuencia de un voto que todo el mundo entiende contra ellos. ¿Para qué se quedan? Porque les va a ser más incómoda la situación cada vez. Así es. Pero a veces, yo no sé, hay tratadistas que hablan de que a veces hay causas superiores a las voluntades humanas. Yo creo y a veces yo creo que no solo causas, sino consecuencias también, podríamos decir, como lo podría estar pasando en Venezuela. Averigua quién es que realmente manda y qué es lo que realmente se quiere proteger o evitar con esa permanencia forzada en el poder. Pero vámonos ahí mismo cerquita en el patio, ingeniero, porque dicen que la reciente modificación constitucional en Nicaragua convierte su llamada revolución en una caricatura de la dictadura de Anastasio Somoza y familia. Ese no es el país que está gobernado por un hombre que era enemigo de Somoza y que parece estar queriendo repetir alguna de sus prácticas. El gobierno de los Somoza fue tan largo, Tacho y Tachito. sí, que probablemente marcó la nación como una metodología propia. O sea, la dinastía de los Somoza gobernó con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. El Padre Dios. Sí. Y ahora este señor convoca una reforma constitucional cuyo elemento más importante es hacer de su esposa, que ya es vicepresidenta de la República, copresidenta.
Oh. Eso para evitar una sucesión forzada en otro sentido, como consecuencia de la muerte, sobre todo de él. Ay, Dios. O sea, que si él falta, ella sea automáticamente presidenta. Pero si es vicepresidenta, como quiera le toca. Él tiene dudas de que le toque. Eso no fue lo que pasó con Perón, yo creo. Con Perón, no después con la muchacha que él tenía. No, bueno, sí, Perón la segunda. Sí, porque con Perón lo sucedió a la esposa por muy breve tiempo, sí, porque después la tumbaron. Es así. Bueno, pero Daniel Ortega, pero Daniel ¿cómo Ortega, un hombre que luchó contra Somoza y contra Tacho y Tachito, entonces viene de repente queriendo imponer estos asuntos, como dice usted, en la tierra de grandes pensadores. En la tierra de Sandino, de Rubén Darío, de Gregorio Urbano Gilbert, de Giuseppe Garibaldi, y de tantos otros en muchos tiempos, hoy dominan los ridículos. Los ridículos y además para rato. Sí. Pero esa es la situación. Si tú te vas a El Salvador, pacificado el país, encarna Bukele dos vertientes del eventual desarrollo. Él dice que va a gobernar, el Bitcoin, él lo va a emplear para saldar la deuda externa inconmensurable. Ese contrajo en gran medida para construir una cárcel que garantiza la paz. Y dice que el surfing será el estímulo de las inversiones en turismo. O sea, la práctica de deporte acuático. Sí, el Bitcoin les va a servir para tener una moneda fuerte. Sí, pero espérese. En el primer sitio que va a hacer. Va a tener suerte con algo. Si lo aprovecha bien, lo puede aprovechar, porque Elon Musk está proponiendo desde el papel que va a tener el gobierno de Trump, veo que está como en línea de darle cierta... Él está anunciando la posibilidad o el plan de crear lo que yo describo como una especie de reservita federal en Bitcoin, de compra del Estado de cierta cantidad. Que eso a lo mejor termina dándosele una parte del plan, no sé. No de ideas. No son ideas, del sudafricano. Así es, Musk está bueno, en eso. Aquí está el Banco Central cerrando las operaciones del año, imprimiendo papeleta. Liberando el encaje. Eso mismo, ¿eh? Pero no diga que hay más cuartos en la calle, entonces. ¿Cómo? No diga que hay más cuartos en la calle en diciembre, entonces, ¿por qué están desencajando, soltando encaje? Bueno, que la gente tenga. Sí. Precisamente alrededor de ese problema, pensaba el otro día, y esto está fuera del tema de hoy, pero es interesante, porque la prensa de hoy trae la información no suficientemente manejada, pero interesante, de que el gobierno no hará inversiones este año, que se va con un presupuesto sin inversiones. Ay, Dios mío. Entonces, ¿quién va a hacer la inversión? La puede hacer el sector privado, que tiene mucho capital ya acumulado en sus años de creación. Sí. Porque el sector privado era muy pequeño cuando murió Trujillo y había mucha propiedad estatal como consecuencia de las confiscaciones. Pero hoy la propiedad está concentrada en el sector privado, privado. Sí, y en actividades nuevas, no las viejas actividades de Trujillo, sino en actividades nuevas como el turismo, las zonas francas y otros elementos determinantes. La propia migración, que aporta enormes recursos al desarrollo nacional. De manera que, si no hay inversión del Estado, ¿cómo se va a invertir? Y pensé, al ver la información, digo, bueno, pero se puede hacer créditos de Estado a Estado, se puede hacer crédito de las instituciones internacionales de crédito al Estado, pero también hay empresas que han financiado la economía dominicana. Sí. Por ejemplo, la deuda externa de país a país más importante que existe es Francia. ¿Por qué Francia? ¿Por qué? ¿Qué exporta? ¿Qué nos da Francia? Los ferrocarriles. O sea,
todos esos trenes que se están utilizando Sí, esa compañía Alstom que tenemos mucho. y aparatos mecánicos. Francia es un gran productor de esas cosas porque fue de los pioneros del ferrocarril en los siglos anteriores. Sí, Y tiene una producción de ferrocarriles realmente importante. Y cuando los almacenes están llenos, mejor fiarlos, porque los clientes son pocos. claro. Sí. Sí, mejor, sí. Sí, Pero- de manera que, así como ellos han tenido una deuda que ha fluido bien, porque el Estado necesita seguir cogiendo más cosas de eso, ¿por qué no conceden las operaciones de esas cosas? Sí. ¿Por qué no conceden toda la concepción y el desarrollo de las redes viales en el país, que ya está maduro para eso hace muchos años? Porque Sí. la cantidad de carros que existen en este país es inmanejable ya. Sí. Sencillamente es inmanejable. Ya hay que hacer. Los tapones, particularmente en días en proximidades festivas, Sí. en que concurren tanto los dobles sueldos y hay Sí. un deseo de gastar más de la cuenta. Hoy que es Black Friday, Sí. precisamente. No, no, porque- tapones, lluvia. De manera que eso hace imposible transitar en las ciudades. Entonces hay que manejar de más en más las líneas férreas. Sí, debería ser así. Sí. Pero, Y estoy seguro que los franceses, si la cuenta se ha portado bien, ya de eso no tengo datos, Sí. pero yo pienso que sí que le conviene al Estado tener esa cuenta fresca, porque hay varios proyectos en curso que están trabajándose y necesitan que la maquinaria se adquiera con crédito. no, y además, ya se está mencionando menos cada día la palabra alianza público-privada, que vendría a ser. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. No, porque a veces, quizás a veces el principal activo que se debe aportar para realizar una inversión estatal está en los poderes que el Estado tiene para normar y autorizar el que ciertas cosas pasen, aunque finalmente es el sector privado que la haga. Pero nosotros ya tenemos una economía suficientemente madura como para que sigamos con la costumbre de que el gobierno crea una cosa y el Estado y el sector privado después la agarre y la administre. Puede el sector privado desde un principio ser quien invierta y haga cosas. Bueno, la experiencia que se tiene con la privatización del sistema energético no puede ser más nefasta, porque se creó un esquema cuyos resultados prácticos conducen al enriquecimiento y a la rentabilidad de la generación versus las deficiencias del sistema concentradas en la comercialización. Para el sector privado, las generaciones, salvo Punta Catalina, que fue una experiencia también peligrosa, porque ahí está perdiendo dinero. Los resultados de Punta Catalina no son iguales, a pesar de que son plantas nuevas, así a la administración que tiene los otros sistemas energéticos en manos de los privados. Aunque fueran plantas viejas las iniciales. Sí. De manera que aquí hay empresas de capital extranjero, para no meterme con los criollos que son muy sensibles, Sí. que son modelos de administración, como AES. Fue la primera empresa que introdujo el gas natural en el país. Sí, tuvo esa visión. Tuvo esa visión y además incluso vende gas natural a sus partners. De manera que eso está bien. Ahora está mal que esté perdiendo el sistema pierda. Porque ningún negocio se puede montar con ese criterio. O tú te montas un negocio en que todas sus partes sean rentables, o tú estás cometiendo un disparate. Y este disparate lleva 20 y pico de años. Bueno, así es. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir desarrollando el tema de lo de Bukele precisamente. Mal hecho Bukele, te felicito. Si se tratara de una persona diríamos que tiene algún trastorno, pero no, es la diplomacia estadounidense, cada vez menos delicado, arte de decir lo que convenga. ¿De qué hablamos? De esto que dice Oscar Martínez,
que nos habla de la situación interna de El Salvador. Es un misterio. En el punto 4. Tú coges Centroamérica y no tienes ninguna duda cuando vas a juzgar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero lo de Bukele, tú tienes como que dividirlo en dos, ¿verdad? Como dice el título tuyo ahí, que dice, pero quizás tú no estés de acuerdo con algunas cosas, pero hay muchas cosas que han resuelto cosas allá. Bueno, lo que pasa es que muchos que propugnaron por la revolución en Nicaragua, en El Salvador, devinieron en la delincuencia. Entonces Bukele es una especie de alucinado que provenía de ahí mismo, que lo metió en cintura. Ahora, tú no puedes tener un país pequeño, sobre todo, con una cantidad tal de prisioneros que no desequilibre la situación. ¿Por qué tú tienes de vagos como si fueran almacenes de presos, resmas de presos, en camastros superpuestos a tanta gente indefinidamente? Y estás pensando que el Bitcoin te va a resolver el problema financiero y que el surfing va a ser suficiente. Es surfing que se dice. Sí, el surfing, sí. En inglés yo somos... Claro. No, pero estamos peleados hace tiempo. No, es que también él tiene que entender los riesgos de que una economía se arrime a un solo sector económico, porque Salvador es un país muy grande pero además en el caso de surfing, no solamente es un solo sector económico, sino una sola práctica deportiva. Una práctica dentro deportiva. de una gama posible sí. en el desarrollo turístico. Porque, por ejemplo, a Perú va la gente a ver la ruina de las viejas civilizaciones peruanas. Sí. Y ese es su turismo. Ah. Pero ese turismo es una gama de posibilidades enormes. Sí. Pero tú aquí en el turismo estás concentrándote en un aspecto que no es significativo dentro del propio sector del turismo. Nadie tiene un flujo de gente alrededor del surfing. No. Nadie lo tiene. Entonces son cosas, buenas ideas, pero que necesitan un desarrollo y una planificación. Y este señor está pensando en el surfing por un lado y en el Bitcoin por el otro. Si el Bitcoin funcionara, hubiese muchísima gente que de manera seria manejaran el Bitcoin. Eso no es para dejárselo a un loco. Es un mercado veleidoso. A un alucinado salvadoreño. O él no es un alucinado. Pero mire, yo no entiendo mucho lo del Bitcoin, pero lo que sí, una cosa que sí yo tengo clara es que se necesita mucha energía para producirlo, porque son unos ordenadores que están trabajando constantemente y que necesitan mucha energía. Y como parece que Bukele le quiere sacar provecho a la energía geotérmica, porque le sobra, porque todos los volcanes que tienen. Todos los volcanes. Óyeme, en El Salvador no caben dos volcanes. Si hay uno. La tierra parece que es caliente porque si es geotérmica. Bueno, no. Probablemente tiene geotermia posible. Sí. Pero eso es suficiente para producir energía eléctrica. Sí. Pero no para... No, dicen que lo más terrible de los bitcoins es la energía. Hay que entender. Bien. Pero tú conoces alguno, así sea por periódico. ¿Que se haya hecho rico con bitcoin? Exactamente. No, yo creo o que se haya hecho pobre, ¿verdad? No, lo que pasa es que el bitcoin, la referencia que uno tiene es como que criptomoneda, que es algo utilizado con un propósito fundamental de evadir controles. Y que, como dice, ¿quién fue que dijo? ¿Cómo yo voy a confiar en algo que no tiene respaldo? No. Sí, pero ¿por qué nosotros tres no podemos emitir una criptomoneda?
para negociar entre nosotros. Si no vale nada ni tiene respaldo, vamos a hacernos ricos, vamos a hacer una criptomoneda. Pero eso no es verdad. El dólar tiene Está fe, igual. tiene fe pública y no tiene respaldo. Ahora mismo, el otro día hablamos aquí de que el respaldo. los árabes sauditas le están sacando los pies al petrodólar. El Sí, lo que petrodólar. estaba hablando la semana pasada, pero la producción del país que emite la moneda puede ser, es decir, los recursos económicos, naturales, el PIB, no son ahora mismo un respaldo de una moneda. Mira, Que con el dólar se convirtió en la moneda de referencia mundial después de la Segunda Guerra, donde la única nación que no recibió un bombazo fue Estados Unidos de América. Sí. Y su economía quedó atrincherada, llena de riqueza. Y el dólar se convirtió en la referencia. Cuando otras monedas comenzaron a valorizarse en la paz, y hay que compartir el espacio. Creo que el primero que reclamó, que tenía unos dólares ahí, que quería que se lo cambiaran, según el acuerdo de Bretton Woods, fue De Gaulle, en Francia, porque en Francia no hubo guerra prácticamente. Hubo estado de guerra, pero no destrucción de guerra. Los franceses se retiraron y le entregaron París a los alemanes. Y después recibieron a París sin una sola obra parisina destruida. Sí, pero vamos para El Salvador. ¿Y cómo él va a generar energía con el Bitcoin? Yo no sé. Todos los que manejan Bitcoin saben de energía. Todos los que manejan Bitcoin saben de energía. Pero yo no veo dónde la energía es para manejar máquinas, no para crear moneda. Bueno, ojalá tenga razón y se puedan hacer esas cosas, pero hoy no se puede confiar en él. Hay que demostrar la razón de ese invento. Hasta ahora los que conozco que se han metido en esas cosas han perdido mucho dinero. Porque aquí hay gente que hace esas tonterías. Aquí hay gente que se acoge a esos criterios. Y hay gente que ha perdido mucho dinero ya. Bueno, dice lo que pasa, como dijimos, hay unas cosas que se llaman blockchain, que son unas cosas que producen el Bitcoin a través de lo que dicen un minado, una máquina que consume mucha energía. Pero yo creo que vale la pena aquí haciendo un pequeño un aporte a esto, que lo que quería decirle ahorita, lo que dice Warren Buffett sobre el Bitcoin, que lo define como veneno para ratas al cuadrado. Veneno para ratas al cuadrado, dice, y que podría tener un final casi desastroso. Y hay gente que dice, incluyendo el mismo Buffett, que cómo se puede, qué respaldo económico y adquisitivo tiene una moneda cuyo principal valor es que después venga otra gente y la compre más cara. Que para eso es que se hace, se invierte, se compra, se espera que suba. O sea, es una locura. Es de difícil respaldo todo Pero eso. peor lo otro. ¿Qué? Peor lo otro. Usa una moneda que se está devaluando siempre. Porque el dólar tiene cada vez menos capacidad de compra. ¿Por qué hace la contingentación? Se concentra los depósitos de dólares en los grandes poseedores de esa moneda. Sí. ¿Qué gana Estados Unidos dejando la moneda parada? La capacidad de hacer más moneda. Eso. Sencillamente. Porque la economía mundial camina con esa moneda. Y te la recibe hasta cierto punto. Bueno, hablando de moneda, ingeniero Cuello, precisamente, estábamos hablando temprano en la mañana de que entre los ejes principales de Donald Trump es algo que usted nos menciona también aquí. La amenaza de Trump de que impondrá nuevos aranceles a México no es creíble. Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja, y lo dice Darío Brooks en el BBC News Mundo del 26 de noviembre. Así es. Él lo titula: Donald Trump asegura que el primer día de su gobierno, o sea, el 20 de enero próximo, se estrenará con una ronda de nuevos aranceles a productos importados de México, Canadá y China. Ese señor, tan exitoso en la vida política, yo me quito el sombrero ante él. Sí.
Yo no saqué más que 8.000 votos una vez que me postulé. Ajá. Y él saca tanto, ¿verdad? Sí. Le va bien. ¿Tú lees eso como una negociación, como anunciar eso para negociar con ventaja? Señor, Estados Unidos tiene un virtuoso tratado trinacional de la parte norte del continente Con americano. Canadá. México, Estados Unidos y Canadá. Un tratado de libre comercio conlleva ventajas recíprocas y complementarias. La fábrica más vieja que tiene Estados Unidos fuera, antes de ese tratado de libre comercio, es de Ford en el 48. Ford. Sí, Ajá. Ford produce la más grande fábrica de Ford fuera de Estados Unidos, es la de México. En México. Sí. ¿Por qué? Porque la mano de obra mexicana es muy barata. Y desde el 48 no ha logrado ser más cara. Porque México es otra cosa. Y esos tres países complementan su economía y tienen un tratado de libre comercio que tiene sus cláusulas de retiro. Usted puede retirar en estas condiciones. Pero no es que yo al otro día voy a desmantelar el tratado de libre comercio. Él se ha inventado unos ministerios que no existen en el organigrama norteamericano. Y no solamente se lo ha inventado, sino que están en ejercicio esos personajes. Bueno, dichosos los alucinados que llegan al poder, porque hasta ahora de lo que hablábamos de locuras. Pero de locuras se construye el mundo y se destruye el mundo. Con locuras se puede hacer las dos cosas. Un alucinado en muchas ocasiones ha logrado conducir al país a una evolución. Pero lo que presumimos no estar alucinados, tenemos que llamarle la atención. Sencillamente, él, si quiere desconocer el Tratado de Libre Comercio que firmó su Estado, su nación, que probablemente lo firmó él mismo, o sea, no tengo presión, pero está por ahí. Él gobernó con ese tratado. Sí. Bueno, tiene que tener en cuenta ese compromiso. Lo haya firmado él o lo haya firmado otro presidente. No puede decir que al otro día él va a desconocer ese tratado, el contenido de ese tratado. Y por más que le moleste el problema de la migración debe ser libre entre los seres humanos. Creo que la Carta de las Naciones Unidas lo dice, la Carta de los Derechos Humanos, el derecho a migrar de la sociedad humana, porque eso enriquece las posibilidades de desarrollo. Y han sido los resultados. La gente concurre a donde hay trabajo, donde hay dinero para trabajar y hay resultados. Si usted impide el desarrollo de otra nación, usted está atrayendo a sus ciudadanos a que vayan a trabajar con usted, sobre todo si tienen frontera. No hay muro que pare eso. Y eso es de toda América Latina. Kennedy intentó con la Alianza para el Progreso frenar la expansión de las ideas de la Revolución Cubana. Realmente no logró ni lo uno ni lo otro. No logró que la Revolución Cubana se expandiera en sus ideas, aunque los resultados de esa expansión no hayan sido los mejores, o tal vez hayan sido los peores. Pero tampoco América Latina dejó de convertirse en un flujo de gente que peregrina hacia Estados Unidos, donde se concentra la riqueza mundial. De manera que mientras ellos tengan concentrada la riqueza por la prevalencia de su moneda, habrá migración para allá, como sea, en botes, en yates. Señor, los haitianos hacen bound en Santiago de Chile para luego ahí comenzar a transitar a pie hasta Estados Unidos. Eso no es una cosa que mueve a pensar. Sí. ¿Por qué hay que llegar hasta Haití, desde Haití hasta Santiago de Chile?
a veces con escala en Santo Domingo, pero no todos. A veces lo hacen en las Islas Francesas. Porque desde allí es más fácil volar a Francia, volar a otro sitio y de alguna manera llegar a economías desarrolladas. Esa es la realidad de la migración. Es el problema del desarrollo desigual. Mientras haya desarrollo desigual, la gente va de donde sea más pobre a donde sea más rico. Así. Aunque la pobreza sea más humillante allá que acá. Si esos países, ¿qué le han contestado? ¿De qué? Digo, los 3 países que él le ha tratado de grabarlo, ¿qué le han dicho? Bueno, México es un caso donde un anciano le deja el poder a una señora que habla igualito que él. Parece hija criada por él. Que para resolver problemas se requieren cooperación y no intimidaciones, Exacto. dijo la Sheinbaum. Exacto. ¿Cómo se En traduce? el PLD de un tiempo que casi todos hablaban como Juanbo. No, pero ¿cómo se traduce eso? Tenemos que negociar, no me venga asustado, ¿verdad? Exacto. Eso es. Sí, pero el Tratado de Libre Comercio es un instrumento. Es un Que existe, ¿verdad? El instrumento que prevé el desarrollo común de los 3 sitios. Y la cooperación. Aunque ahora mismo, desde el 48, México esté pariendo, Y él va a cambiar el Tratado de Libre Comercio. pero él dice que le va a poner impuestos. Él le va a poner un 25% de impuestos a todo lo que venga de México o de Canadá para que le paren la migración. La migración no la para más que el desarrollo. Sencillamente es así. Y México tiene un desarrollo, si se quiere, sesgado. Tiene muchísima riqueza, tiene muchísimas posibilidades, tiene un turismo que ha sido el más poderoso de América por mucho tiempo, pero no tiene una economía vibrante, una economía que en sí misma se expanda. Necesita inversión de fuera. Pero tiene muchos recursos para desarrollarse. Y el Tratado de Libre Comercio tiene sus virtudes. Para mí, el Tratado de Libre Comercio más importante en la humanidad fue el chino-norteamericano, eso sin duda. Los resultados están ahí. En generación y pico, China pasó a ser otra nación. 700 millones de gente vive de manera civilizada, en condiciones civilizadas en China. Tuvieron un cambio de vida. Y naturalmente los americanos se dieron cuenta que si bien la jugada de dispersión del imperio soviético y de paralización de el crecimiento del poder de la Unión Soviética, Sí, pero yo veo eso lo logró. que tú solamente viste lo que dice Trudeau, que está abierto a negociar, pero Trudeau le añadió una cosita y le dijo, mira, la frontera de México no es la frontera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Que son 2 países desarrollados. Yo lo sé que son 2 países pero distintos, pero ¿por qué te lo digo? ¿Qué provocó O sea que el jefe de Estado de Canadá dice, mira, espérate, vamos a negociar, pero no me confunda con aquella... Porque los niveles de desarrollo son diferentes. O sea, lo que Canadá puede intercambiar con Estados Unidos es distinto a lo que México puede intercambiar con Estados Unidos. Los canadienses no van hacia Estados Unidos. El nivel de desarrollo de Canadá es semejante al norteamericano, aunque su importancia política no lo sea, porque ellos no juegan con su moneda como juegan los americanos. Entonces, es muy sencillo entenderlo. De manera que este señor va a gobernar porque la organización política norteamericana establece las cosas así y ellos respetan su mundo. Bueno, el problema es que cuando él gobernó 4 años, hasta consiguió cierto tipo de paz negociando. Es decir,
yo no sé si tú piensas que ni Putin ni él le gustaría hacer la guerra, pero decidieron ponerse de acuerdo para no hacer la guerra, pero no quiere decir que son aliados ni en llave, porque hay dos sistemas que lo obligan a... Ajá, no van a... Y la guerra obliga a hacerla. ¿Cómo? La guerra es obligada a hacerla para Estados Unidos. ¿Cuál guerra? ¿Cuál de ellas? La que ellos siempre tienen, en cualquier sitio, a No, cualquier porque hora. la guerra en los países árabes es una cosa que viene desde Cristo para acá, ¿verdad? Sí, ¿Eh? Desde entonces están sí, peleando. sí. Ahí se parieron todos esos muchachos. Y un árabe es todo. Pero no, es que lo que se está es... ¿Y eso que lo dice Esquivel, qué es, José Israel? ¿Cuál? Esquivel, que ahí va, ahí mismo. Gerardo Esquivel. Para el economista mexicano Gerardo Esquivel, el anuncio de Trump corresponde a su conocido estilo de negociación con miras a iniciar su gobierno con un acuerdo bajo el brazo. Bueno, es una apreciación que hace ese economista de que Trump, que es el segundo norteamericano que gobierna 2 veces con alguien intermedio, tiene esa costumbre, tener un acuerdo previo. Probablemente ese es un recurso válido. Pero lo cierto es que tú no puedes desconocer un tratado de libre comercio entre 3 naciones tan distintas sin cumplir lo que el Tratado de Libre Comercio establece como condición para el retiro. Claro. Entonces, No por voluntad propia, así de unilateral de parte suya, esto le dicen sino que esto le dicen un sifilazo. ya son economías que están funcionando montadas y dependiendo mucho de lo que es ese tratado. Y como la de Estados Unidos depende también de venderle cosas a esos países también. Eso es. México y Canadá son, sin lugar a dudas, los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Ellos son importantes para todos, para todo el mundo son importantes. ¿Y por qué ahora, José? ¿Ahora qué? Que él hace todos esos anuncios como si hubiera tomado posesión. Bueno, porque él maneja el problema de la migración con un criterio de lata de sardina. ¿Cómo así? El hermetismo de una lata de sardina. Sí, tiene que estar ahí. Ni más sardina ni menos sardina. La que caben en la lata. La que caben en la lata. Ah, ok. Él le está echando la lata. Imagínate en una frontera tan grande. Que la cola para un lado y la cabeza para otro, así para que sí. quepan mejor. Así. Sí, para que se Sí, emparejen. para que no quede vacío. ¿Y esa negociación qué diferencia tiene México y Canadá y China? ¿Es lo mismo? No, de ninguna manera. Con el caso de China, Estados Unidos fue prácticamente por razones políticas. O sea, separar a China de Rusia. Y lo logró. Hizo que China fuera más importante que Rusia. Cosa que los rusos no niegan. Ellos la aceptan. Ahora, cuando se desmoronó el Imperio Soviético, ellos cedieron rápidamente sobre los países que conquistaron como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Los países del este de Europa. Pero cuando se le comenzó a caer la situación en las partes que el imperio zarista, no soviético, había conquistado antes, particularmente en Ucrania, dijeron, pero no me va a quedar nada, porque yo me he pasado siglos conquistando espacios y ahora me lo quitan, ahora se me caen. Pero mientras antes ellos podían pisotear a Checoslovaquia y a Hungría, y si se movían un poco, y a la propio pedazo de Alemania que le tocó, ahora no pueden hacer eso. Rusia se está cogiendo, eso no lo ha entendido Putin. Rusia se está cogiendo el pedazo que le toca históricamente más consolidadamente ruso.
Pero ahora todos los países árabes que ellos manejan, o musulmanes que ellos manejan, se está yendo. Ya. Con China. No, y su independencia propia. Porque tú crees que Tayikistán, que tiene muchísimo petróleo, no tiene gente que quiere trabajar ese petróleo para ellos. Y no tiene que ser en condición de colonia. No hablemos de... Pero volviendo a Trump, ¿tú consideras que todas esas negociaciones se van a materializar o eso es para negociar a ver qué consigue? Pero tú no te das cuenta que ya hay gente pidiendo cacao. ¿Perdón? ¿Tú no viste que desde que él hizo ese tipo de declaraciones comenzaron a resolverse los problemas en Israel? Israel de una vez buscó la paz con el mundo. Ya se retiró de ¿cómo se llama? Es decir, de los ataques del sur del Líbano. Sí, ya se fueron del Líbano. Ya tranquilizando. Bueno, ya se... ¿Cuántos viajes ha dado Blinken allá para llamarle la atención a los judíos? Para trazarle la línea. Sí. Pero parece que apareció ahora uno que los entiende un poquito mejor. Pero ahí me están poniendo una nota, José, que tu punto de vista sobre migraciones y aranceles, ¿en dónde se encuentran esos dos puntos? Las dos cosas están sujetas al Tratado de Libre Comercio. Pero están relacionadas entre sí. Claro que sí. Una mano de obra barata con un arancel, es que produce un producto de más bajo costo. Seguro, y lo que procede es ponerle un impuesto. Sí, pero el Tratado de Libre Comercio limita esa capacidad del Estado. Y es un tratado aprobado por las asambleas nacionales. No solamente el Poder Ejecutivo intervino también la legislatura. El Tratado de Libre Comercio es un tratado, nosotros lo sabemos. Y en las dos cosas, José. Un disparate que hicieron en un gobierno anterior sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, que firmamos nosotros. Hace que está entrando el arroz norteamericano sin impuestos aquí, ya. Y el arroz es un producto que determina la economía dominicana. Sí, pero hay dos cosas que Estados Unidos no ha podido evitar. Por ejemplo, que México lo usen como un país en que la migración llega y entra. Pero México es un país de paso. De paso, pero porque la Meca es... Pero no ha logrado que México lo pare. No. Y el que va a la Meca tampoco lo para nadie. ¿El qué? El que va a la Meca en los países árabes. Y a la Meca y Medina a darle vuelta a la Kaaba. Ajá. Sí. Ajá. Es lo mismo. ¿Por qué la referencia a la Meca? Sí, pero hay otra... ¿Por qué es obligatorio ir a la Meca? Sí, pero hay una otra... vez en la vida. Espérate, está bien lo de la Meca, es verdad, nadie lo para. Pero también hay otra cosa. México no tiene el mismo trato de Estados Unidos que tiene con nosotros. Aquí vino Luis Abinader y él me dijo, nada estratégico con China. ¿Verdad? Inclusive se llegó a pensar que el viaje de Danilo a China con alfombras rojas produjo prácticamente el pompeazo. Sí. Pero, México me dice que está llenando de fábricas chinas. Ajá. Si a México, a los chinos le dicen, no vamos a trabajar más con ustedes, ellos tienen que acercarse porque sus compradores son los americanos. El mayor mercado que tiene China es Norteamérica. Y le van a poner aranceles a esos productos. ¿A quién? A los productos que entran de México fabricados por chinos. Pero son producidos en México. Bueno. Lo que no veo es por qué eso no está pasando aquí. ¿Por qué la nación dominicana no entiende que su posición geográfica es algo a desarrollar? Para mí, el factor de desarrollo más importante que tiene el país. Sí, pero que tú dijiste algo aquí que quiere que lo repita. ¿Qué genialidad fue lo que hicieron los taiwaneses con la tecnología?
y con los chinos, No, que capitalizaron la tecnología. cuando ellos se concentraron en Taiwán, cuando los nacionalistas chinos Ajá. fueron derrotados por los maoístas chinos, se concentraron en Taiwán y en Hong Kong. En Hong Kong, tutelado por Los los ingleses. ingleses, en un tratado que cuando se venció, sencillamente se venció. Pero en Taiwán se refugió la élite del régimen derrotado. Como en Miami se concentró Los cubanos, la la élite cubana. La élite que los que tenían títulos universitarios y gente de eso, se concentró ahí. Eso es. Y ese es el problema. Entonces fueron 25, 30 años, 40 años en que se concentrado eso ahí y necesitado Estados Unidos de mano de obra más Por barata. eso es que la migración cubana no atrasa a Florida, sino que la adelantó un poco, porque fue lo mejor de Cuba que se fue. Lo mejor y lo peor. Bueno, políticamente lo peor. Bueno, ese es un tema. Pero es así, lo que pasó en Taiwán, pasó en Cuba, en Florida. Bueno, pues seguimos. José, del frente local. En el frente local tenemos dos temas, creo. Este es un tema muy delicado, que abre una oportunidad de gobernar. La empresa tabacalera Imperial Tobacco, en la Romana, reportó pérdida de más de 30 millones de dólares debido al incendio que afectó la zona franca de San Pedro de Macorís el sábado 23 de noviembre. O sea, la semana pasada. El lunes 25, el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, visitó adecuadamente las instalaciones para identificar los apoyos posibles que desde su cartera pudiera aportar ante las pérdidas, donde no hubo pérdida de vidas humanas, y sí apoyo de otras industrias. Entonces el ministerio, como le corresponde, fue a ver en qué podía ayudar. Mi criterio es lo siguiente sobre ese tema. Dado que está en curso una licitación pública de FONPER, la entidad que opera las empresas vinculadas al Estado, sobre los bienes de las cerradas instalaciones desde hace años de lo que fuera la compañía anónima tabacalera, se podría contemplar la ampliación del periodo establecido en función de la continuidad del empleo y de la producción de algo tan importante en las exportaciones dominicanas concertadas, como es el tabaco, sin privilegios adicionales. O sea, abierto como está un concurso para entregar las instalaciones de la tabacalera a otro operario, porque el anterior se fue, se desinteresó, y están cerradas hace tiempo. ¿Está cerrado? Está cerrada y el aviso está vigente. ¿Y? El aviso está vigente de que se hagan ofertas. Entonces aquí no hay crema y Hollywood ya, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Está bien, pero no hay. No hay. Ni casino. El casino. El casino es Un cigarrillo que había. el crema con Con filtro. Con filtro, sí. Sí, el tabaco negro con filtro. Usted se acuerda. Está Usted se cerrada la acuerda. tabacalera. Pero la tabacalera que estaba trabajando era sobre todo en tabaco en puros. Lo propiamente llamado tabaco. Bueno, el asunto es que esas instalaciones están ahí, los edificios, las maquinarias, todo eso está ahí. No en el centro de la ciudad, que eso se desalojó hace mucho tiempo. Y ellos fomentaban el cultivo del tabaco. Usaban tabaco. ¿Y quién está usando esa tierra? Son parte de la El propiedad. sector privado, ¿verdad? No, son parte de la propiedad estatal que se está licitando. Ah, Pero yo creo que independientemente de que se haya hecho esa licitación con fecha probablemente vencida, dada la circunstancia en que se produjo esta pérdida, y si no hay dolo soterrado, porque siempre hay que pensar que puede haber dolo cuando hay un fuego, todo fuego es sospechoso en primera instancia de que lo está cambiando el dueño
para cobrar ¿Se seguro. podría contemplar la ampliación Del plazo de del vencimiento, periodo establecido en función de la continuidad de qué? de la producción de esta planta? Porque esa planta necesita seguir produciendo. Pero eso es lo que tú crees y tú sugieres. Yo sugiero, Ah, ya. naturalmente, sin privilegios adicionales y analizando adecuadamente las circunstancias de lo acontecido en San Pedro de Macorís el pasado sábado. Porque eso es previo. Pero lo cierto es que la oportunidad se presenta para gobernar. Gobernar es ¿Y por tomar qué tú relacionas el incendio de la pérdida de los 30 millones con comenzar las operaciones otra vez de tabacalera? Bueno, porque se está licitando entregar la tabacalera, que es de tabaco igual que la otra. Entonces, si tú conectas eso uno con otro, tú pones a producir una sin necesidad de hacer las nuevas inversiones en la romana por lo que se dañó. Pero no ponerle en manos de los dueños que se le quemó la cosa, ¿verdad? Si ellos quieren meterse, tú no puedes obligar, darle la oportunidad. O sea, si el fuego fue sano, Sí. porque siempre en un fuego hay un seguro y hay cosas que hay que tener en cuenta. Ingeniero, me acordó el cuento del toro de la Virgen que el doctor me hace aquí, de que si se quema una fábrica que es una fábrica que está funcionando como parte de lo que es el FOMPER, ¿cómo se determina si lo que se quemó era de la fábrica o del gobierno? Esas son como de las cosas, lo que me viene a la mente aquí y que quizás tiene que ver un poquito No, con pero esto. en este caso está en la zona No, franca de la Fue Romana. la de Romana. Ahí no tenía, ahí no había Exacto. inversión de O sea, Trujillo. del mismo frente. Bueno, mentiras y verdades del sistema eléctrico que siempre están en el medio, ¿verdad? El gobierno y los funcionarios del sector eléctrico anuncian con fanfarria, bombo, platillos y alfombras rojas que era para febrero del 25 la central de ciclo combinado a gas natural Manzanillo Power Line de 414 megavatios estará en línea generando electricidad 24 horas y 7 días a la semana. Al parecer, el organismo coordinador del sistema eléctrico interconectado no se ha enterado de esa situación, pues en la publicación oficial referida se indica que para el 2025 solo se prevé la entrada de 72 megavatios. No de 414. No de 414. En 2026, según el organismo coordinador, entrarán 812 megavatios de generación térmica, que se supone deben ser los 800 megavatios de Manzanillo que originalmente fueron anunciados para entrar en operación en el 2024. Lo que significa que por lo menos han generado 2 años de atrás. Eso es lo único que han generado. en el horizonte. En el horizonte de crecimiento de la generación eléctrica del país, reportado por el organismo coordinador, se observa sobre los proyectos en proceso de interconexión por año, que para el 2025 entrarán 292.6 megavatios de energía fotovoltaica, 50 megavatios de eólica y 72 de térmica. Para el 2026, 800 megavatios de térmica y 50 megavatios de eólica. Esas 800 son las de la línea, todas las de la línea. Las de la línea, eso no lo han sembrado todavía. ¿Eso? No lo han sembrado. Como son plantas que no están sembradas todavía. Esos datos los tomé de un artículo de Bernardo Castellano, que le da seguimiento minucioso. Sí, al minuto está Bernardo. Al minuto y al vatio. Sí. Sobre todo, ¿verdad? Al vatio. Cada vatio lo mide. Bueno. Es bueno para un país tener una persona atenta a esas cosas, porque se aguajea demasiado. Una ñapita, José. Sí. ¿Cuántos años tú estimas que vamos a tener algunos problemitas eléctricos?
Bueno, depende de la velocidad de la energía renovable, que está creciendo a velocidad adecuada. Y la demanda aumenta aquí. Pero tú te montes, tú te independizas del apagón. Entonces al 26, tú estimas que lo que se está instalando, lo que se va a instalar y lo que se puede iniciar, va a compensar el crecimiento. Bueno, si no interviene la mano torpe del Estado en el virtuoso crecimiento de las renovables. Porque donde el Estado mete su mano para producir, no se produce. Eso, pero es que tenemos, cada vez que uno viene, tú hablas de alternativas, nos llaman y dicen que hay muchos proyectos alternativos que lo tienen, que lo aguanta el Estado, que no le da curso. Y le están poniendo Inclusive y le están paneles. le están poniendo requisitos cada vez más onerosos y más difíciles. O sea, si usted arranca con un proyecto, con un determinado esquema administrativo, no le puede cambiar las reglas, o casi no. Señor, lo que el Estado ha hecho en el sistema eléctrico es un disparate, que le está costando mucho dinero a este país. Deje quieto el que quiera instalarse, estimúlelo. Su papel no es producir, su papel es ordenar la producción, ordenar la ley, ordenar los reglamentos. Y si yo tengo un banco que tiene 20 sucursales en el país, con un horario de 8 a 5, y decido que todas esas sucursales van a trabajar solamente con paneles, si se va la luz o si el sol, nada más con paneles, ¿me lo aprueban? Bueno, más de un banco lo hizo. ¿Perdón? Más de un banco lo hizo. Ajá. Y pero tienen relaciones con primero, el trato con los bancos, siempre es diferente. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando un banco te saca 200 megas, por ejemplo, de uso diario, te está aliviando la demanda. Bien. Entonces, bueno. Pero cuando es la población que se está metiendo cada uno casa por casa, ya eso es con duro. Ya eso es con duro porque tú estás entregando clientes que pagan, pero que se quejan. Bien. A cambio de nada. Señores, nos vemos el viernes.